charla formal e informal que vamos a tener con César Paternoster, un artista argentino, yo diría que muy reconocido en la Argentina en sus comienzos, desde sus comienzos. Posteriormente César vivió muchos años en New York y desde hace 15 en España, pero ya sea porque siempre expuso en Buenos Aires, aunque viviese afuera, o porque la historia del arte, desde un poco antes de mi generación y mi generación aún más, trata de reponer la presencia de figuras importantes desde los años 60, y es el caso de César. César comenzó con la pintura en los años 60, que es un momento de gran ebullición artística en la Argentina, y desde ese momento hasta la actualidad ha seguido proponiendo distintas poéticas artísticas que se relacionan siempre con la abstracción y con la geometría. Vamos a tener entonces la oportunidad de charlar con él, que además de ser un gran pintor, es un gran teórico, y esto es importante también destacarlo porque no es una figura muy común en nuestro medio en la Argentina, sí en otros países como en Estados Unidos, pero digamos en la Argentina no hay esa figura doble del artista que es teórico. Por citar una persona que también es teórico, Yuyo Noé, por ejemplo, que ha tenido también una cantidad de libros que hablan sobre su propia estética. Pero en el caso de César, tiene que ver no solamente con su estética, sino con una reivindicación, yo diría, de una tendencia artística, de un lenguaje artístico que es la abstracción. Vamos entonces a ir, yo voy a tratar de rehacer la charla que tuve con él, de más de 3 horas, fantástica, hace un par de días, para que todos ustedes puedan compartir con él y hacer las preguntas que deseen. Entonces, bienvenido César, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, contanos, una de las primeras cosas que a mí se me ocurre pensar viendo tu obra es el tema de ¿qué es una tradición? O sea, uno habla de la tradición, vos inclusive en tus escritos hablas de Raymond Williams, que es un sociólogo, historiador que plantea que los elementos culturales tienen que ver con lo tradicional, con lo emergente o con lo residual. En esas 3 categorías, lo emergente, lo tradicional o lo residual, yo creo que vos de alguna manera con tus escritos y con tu pintura ensamblaste en algunas tradiciones. Contame cómo fueron esos comienzos en La Plata con la geometría. A ver, quizá la primera contacto que tuve con parte de índole geométrica fue en las clases de Cartier, que fue una figura realmente capital en mi vida, porque yo en esa época había empezado a tomar clases de pintura con un amigo, el profesor de arte Jorge Mieri, pero ambos, Jorge descubre que ha llegado a la Escuela de Bellas Artes del Jazz, que había egresado, este carismático profesor que había inventado esta clase de visión, es decir, forma y color en forma teórica. Es decir, yo siempre digo que era como un mini Bauhaus insertado dentro de una escuela donde todavía se copiaba de los yesos, es decir, la enseñanza tradicional. Y entonces él analizaba obras de Picasso, de Juan Gris, y, entre otras cosas. Y yo creo que esa fue mi primera imposición. Pero después, ¿qué pasa? Cuando, bueno, fue todo un trayecto, me recibo de abogado, me nombré en la dirección de minería en la provincia de Río Negro, pasé 6 meses en la Patagonia y me di cuenta que yo pintaba los domingos, así típicamente. Entonces, que yo quería volver a la civilización, por así decirlo. Estamos hablando de fines de los 50. Entonces,
En el año 60 irrumpe en La Plata el grupo SIN, el grupo informalista. Yo me adhiero a ellos, a invitación de Puente, y hicimos exposiciones, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Que empiezo a dejar el informalismo porque me di cuenta que agregaba un poco de arena a la pintura y ya tenía un tapiz, no era una obra. Era algo muy decorativo, digamos. Exacto. Entonces, por primera vez revisité el Museo de Ciencias Naturales en La Plata, con su colección precolombina. Y entonces ahí empecé ¿cómo te diría yo?, a tratar de americanizar esa corriente, ese modelo que había venido de España. Y la otra influencia fue la poesía de César Vallejo. Es decir, porque en esa época leíamos mucha poesía. Y entonces para mí fue realmente fundamental. Incorporé formas geometrizantes, por decir, arcaicas, ¿no?, que leía o que me influenciaba la cerámica del noroeste argentino, más que nada. Entonces, eso fue muy breve. Hicimos una muestra en Rubers con Nelson Blanco, otro miembro del grupo SIN. Y entonces empecé, me di cuenta que había algo que como que se cerraba, como que me dejaba, y además como que me dejaba en un ambiente con poco contacto con el resto es decir, no había una corriente, digamos, que se influenciara en el arte precolombino. Entonces, yo como que desarmé las fuentes de tapies, que eran Klee y Miró, y Klee sobre todo fue muy influyente para empezar a incorporar esas geometrías de bandas, que la verdad es que nunca me abandonaron, de una u otra manera. Horizontales o verticales, pero... Horizontales o verticales nunca me abandonaron. Estaba pensando, esa exposición que vos mencionás es la que prologó Aldo Pellegrini, que se llamó Geometría Sensible. No, viene después. 63. Claro, en el 64. Con Alejandro Puente hicimos una muestra en la que Aldo Pellegrini acuña el nombre de Geometría Sensible. ¿Lo querés explicar vos o querés que cuente yo lo que leí sobre eso? No, porque Geometría Sensible es como que a mí siempre me llamó mucho la atención esa denominación, porque son como contraposiciones, ¿no? O sea, geometría se supone que es lo racional, el compás y la regla, y lo sensible tendría que ver con, en términos de Belflin, la mancha, lo pictórico, y lo que no es racional, sino más vale gestual. Entonces esa geometría sensible, Aldo Pellegrini creo que no la entronca con Torres García en ese momento. Él no habla de Torres García todavía, pero sí habla de un querer romper con la tradición, insisto con la palabra tradición, porque cuando César cuenta esto, ya había pasado el arte concreto, ¿no?, entre 1944 y 1952, por poner una fecha de terminación a la ortodoxia. Eso ya había pasado, y entonces cuando César retoma esta cuestión de lo precolombino, ahí sí se hace referencia a Torres García. Pero entonces, esa geometría sensible de 1964 era como una unión del gesto, de lo pictórico, junto con formas geométricas, yo diría, desvaídas o atmosféricas. Algo así, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, a partir de esa geometría sensible... Claro, ahí realmente sigo, yo te diría que todavía en el trasfondo de esa geometría seguía estando Klee, que precisamente yo diría que es como un arquetipo de la geometría sensible, ¿no? Es decir, sobre todo esa, como te digo, esas pinturas arquitectónicas de la época del Bauhaus. Sí. Este aquí, que después iba a descubrir
que él enseñaba en el taller textil, en el Bauhaus. Y que precisamente tenían como ejemplos didácticos textiles precolombinos. ¿Me entiendes? Entonces, pero lo que pasa es que yo no era consciente de eso en ese momento. Es decir, después hay otra, como te diría yo, otra influencia que es esa geometría sensible toma la forma de un orfismo, es decir, las bandas ondulantes, ya estamos en el 65. Bien. Que son los dibujos pequeños, claro, que están a la entrada. Sí. Y que también se relacionan con la geometría de bordes netos o hard edge. Que esas cosas, y esa es una pregunta que siempre que encuentro a alguien que estuvo en los 60 en la Argentina le hago, eso se veía en el Litel, o sea, el Litel había traído el arte norteamericano a Buenos Aires, y ahí... A mí, te diría que la mayor o una gran influencia fue una muestra que trajo el Litel, que era una muestra itinerante de Albers. Con el cuadrado, ¿no? Con el homenaje al cuadrado. Y eso me animó a poner la pintura directamente del tubo, como hacía él. Es decir, porque él trabajaba con un espectro de color mucho mayor que los colores alba que teníamos en Buenos Aires en esa época. Y esa fue otra influencia, ya que converge con ese, como te digo, ese trasfondo con T. Es decir, que yo me iba respondiendo a tu pregunta de la tradición, yo me iba afiliando, digamos, a artistas de abstractos que no eran tan duros como iba a descubrir después a Mondrian. Es decir, duro en el sentido de una geometría absolutista, ¿no? Porque en el trasfondo de él había toda una cuestión espiritual que estaba muy lejos de ser de índole matemáticos, y como mucha gente creía que tenía módulos matemáticos, él trabajaba en presupuestos muy espirituales. Pero ¿qué pasa? Que con Mondrian me encuentro cuando llego a la ruptura del plano blanco y los acentos pictóricos en los costados de la pintura. Déjame que haga una transición en esto, que tiene que ver con todas las cosas que no hacías siendo un pintor geométrico. O sea, siendo un pintor geométrico y usando el color del pomo, como él decía, como lo hacía Albers, estaba trabajando como un gráfico y no como el buen oficio del pintor que hace matices, que mezcla, que genera luces, transparencias. Eso es una ruptura entonces respecto de lo que era la geometría tradicional. Claro. Eso es fundamental. Y vos lo viste a Vasarely, porque todo el mundo también que comenzó a trabajar en la década de 60 habla de la famosa muestra de Vasarely en 1958 en el Museo de Bellas Artes, que proponía una geometría que le daba salida al arte concreto a través de la seriación, de la utilización de colores planos. Eso llegó a La Plata, porque en algunos platenses yo recuerdo que sí. Sí, no, yo recuerdo que haberla visto, pero no me llegó a influenciar como por ejemplo a Polecelo. A Polecelo, a Romero. A Romero, en fin, toda una serie de jóvenes. No estaba preparado. Tengo por ahí el catálogo de la muestra y lo que pasa es que después yo siempre rescaté esa, ¿cómo te podría decir? Esa modalidad de Vasarely de formas amplias en contraposición con el op art que después intenta crear. Me parece hay toda una, como te diría yo, una especie de ilusionismo con el que vos luchabas, con el cual yo no quería ninguna relación. Ningún contacto. Pero entonces, la geometría, por un lado, implicaba, respecto de la tradición pictórica, ¿no? Implicaba no representar objetos. Y sabemos que el reconocimiento es
lo primero que uno aplica cuando ve una pintura. O sea, trata de reconocer, ¿es un hombre, es una flor o es un caballo? Entonces, rompía con eso, ya desde la época del arte concreto, pero en los 60 seguía con esta cuestión. Por otro lado, rompía con la utilización de matices y la luz, porque en realidad no se estaba trabajando con la luz en el tipo de geometría que vos utilizabas. Y por otro lado proponía de una manera casi tautológica, rojo es rojo, blanco es blanco y negro es negro. O sea, esto es como una falta de poesía, que es lo que reinaba en lo que sería la abstracción lírica, el informalismo y toda esa tradición. Contanos entonces, cuando comenzás con esos bocetos como los que están en la entrada, no son bocetos, son dibujos, pero digo, yo conozco algunos uno son que bocetos para obras grandes, sí, hay varios que son, después la realicé sí, en pintura. porque digo, dentro de lo que se veía, ustedes piensan, para hacerse un panorama de lo que se veía en la mitad de la década del 60 en la Argentina, en Buenos Aires mejor dicho, era pleno furor de la pintura de Spilimbergo, de Berni. En el 64 fue el gran año de los objetos y arte, digamos, el arte objetual, pero en la pintura seguía siendo, o el arte concreto, que estaba recién aceptado, yo diría, porque antes no había sido aceptado. Entonces, estos jóvenes como vos y Alejandro Puente, que irrumpen con esta pintura como la que está representada justo en el catálogo, ¿no? Plana, sin matices de luz, debieron impresionar como algo más cercano a la publicidad que al arte, digo, o sea, pensando en el esquema de esa tradición de lo pictórico. Sí, podríamos decir eso, pero ya había toda una tradición de colores planos. Es decir, precisamente, volviendo a Álvarez, él venía explorando con... bueno, a veces matizaba la superficie. En Buenos Aires, digo yo. O sea, sí, no, perdón, sí. Sí. Bueno, no, pero, a ver, en Buenos Aires. Del Prete, por ejemplo. Sí. Del Prete. No Petoruti, porque Petoruti hace representación, o sea, como una especie de poscubismo. Sí. Pero digo, me parece que esa nueva geometría, como la llaman Pellegrini, que es neoconcreta, vuelve a esta cuestión del arte concreto, del plano, del bordo recortado y demás. Y que tiene que ver con esto de la visión que vos señalabas, que es una forma de enseñanza que no parte de la idea de composición, sino que parte de la idea de equilibrio. Como si fuera, el cuadro es un campo energético y no una cosa corporal, ¿verdad? Eso es lo que enseñaba. Sí, no, yo te diría que había llegado también la influencia desde afuera de la pintura de los campos de color de los americanos. Entonces, eso influyó en nosotros para precisamente plasmar esa superficie de colores planos y duros, ¿no? Es decir, sin matizaciones, sin modulaciones. ¿Y cuándo te vas a Nueva York y qué es lo que ves, lo primero que te llama la atención en New York, siendo que venías de todo esto que acabamos de describir en Buenos Aires? En las galerías, en los museos. Yo te diría que una impresión que nunca olvido es que casi caigo de rodillas cuando entré en la sala de Mondrian con el que tenían, como tienen MoMA, el Boogie Boogie, es decir, toda la evolución, porque ahí ya ya tenía más certeza de Mondrian. El Mondrian era como más lejano, ¿no? En toda esta evolución. Y bueno, lo que pasa es que vi muchas cosas. O sea, era quizá en un momento que no duró mucho, que después desapareció, que era cuando la vigencia de Jarech. Había un artista muy interesante, David Novros, que ponía, porque en ese momento había una cooperativa de artistas que se llamaba Park Place, cuya secretaria era nada menos que Paula Cooper. La futura galerista más importante de New York. Exactamente.
Y ahí tenían un grupo de artistas que trabajaban así con, si había se me olvidó el nombre. Normalmente vos te sentías como muy diferente a ese ambiente al que estabas ingresando. No, porque no te olvides que yo llego a Nueva York precisamente con el premio de la Bienal de la Bienal de América, de la ICA. Y en ese momento yo estaba haciendo ya shape canvas, formas semicirculares, colores planos, y ahí sí ya encajaba. Claro, estabas... de tal manera que en poco tiempo conseguí una galería, lo cual era como casi imposible en esa época. Una galería, digamos, de mediana categoría, bien, tenía artistas interesantes, no de los poderosos. A.M. Sachs, un poco de la vieja guardia, hablaba francés, lo cual es insólito entre los americanos. Y él me tomó precisamente por eso, porque yo encajaba bien en ese momento. Pero claro, encajaba y yo hago una primera muestra y después reflexiono y me doy cuenta que estoy ahí en la cola detrás de Frank Stella y de toda una serie. Entonces es ahí cuando llega ese momento epifánico, diría, de la idea de llevar la pintura a las últimas consecuencias, es decir, limpiar el frente y pintar el horizontal. Pero entonces, perdón, de la geometría plana al cuadro objeto, en el cual hay una total integración entre la pintura, la tela, el marco, y se convierte en un objeto, y luego de allí a la visión oblicua. Ese sería como claro, el paso. Es la visión, claro. Es decir, con los shape canvas yo estaba haciendo, como te diría, yo coqueteaba con la escultura. Claro. Es decir, eran todas formas muy objetuales, todas estas piezas, que, entre paréntesis, yo quisiera, hoy que está tan de moda la palabra y el género instalación, esas eran instalaciones pictóricas. Claro. Porque cada una de las piezas separadas no valía, es decir, adquirían entidad una vez que se colgaban, es decir, una vez que se instalaban. Ahí, en el yo recuerdo que la palabra era estructura, o sea, en la cual había solidaridad entre las partes. Claro, exactamente. Porque instalación supone más por lo menos las instalaciones site-specific suponen que son en este lugar y en ningún otro. Sí. En cambio, eso podía ser en cualquier lugar. O sea, todavía se mantenía dentro del plano de representación de la pared como pintura. Claro, es decir, había la otra conexión era la pintura coplanar. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, varias partes que se integran en un todo que se hace la entidad pintura. Estás hablando de Raúl Loza, digamos, la pintura coplanar como la hacía Loza y Molenberg, claro, que es un tipo que ellos lo mían como una especie de varilla, ¿no? Eran las formas geométricas unidas como varillas puestas sobre la pared. Ahora, qué interesante, porque cuando yo le pregunté a César por el tema de la visión oblicua, él me dice, en realidad yo quería volver al cuadro de Caballete. Claro, porque había pasado por el cuadro objeto, por el cuadro estructura. De manera entonces que la visión oblicua es volver al cuadro de Caballete, pero negando lo que era fundamental del cuadro de Caballete, que es el frente. la pantalla frontal, Como dicen claro, varios. porque lo que pasa es que había, creo que lo comentamos, había una relación dialéctica con el minimalismo, que era el arte dominante de ese momento, ¿no? Que a mí me impactó mucho, como venía precisamente de una tradición argentina de formas geométricas y bueno, todo lo que digamos la cosa que evoluciona a través de Max Spiel, en fin, todo eso. Hay
a mí me impacta ese áspero despojamiento de estos cubos desnudos, ¿te das cuenta? Es evidente. Quizá a lo mejor no los admiraba, pero es como que subliminalmente yo lo aceptaba eso. Pero, ¿qué pasaba? Que digamos, el líder teórico del minimalismo, Donald Judd, predicaba que la pintura había muerto. Es decir, que la pintura que era decorativa, que era un rectángulo de color en la pared, una cosa totalmente absurda, pero él estaba afirmando su posición, ¿no? Es evidente. Y que la escultura era más fuerte que la pintura. Entonces yo me peleaba con eso. Y es así que vuelvo a la pintura, al cuadro de Caballé. Y literalmente, para pintar en el costado, yo lo plantaba en un atril y así podía trabajar de costado. Hoy día trabajo con el bastidor plano, pero en esa época literalmente tengo fotos trabajando en esa época. La pintura está en un atril. Es muy interesante lo que decís, porque cuando él dice que la escultura es más importante que la pintura, es porque la escultura supone un tipo de receptividad de todo el cuerpo. O sea, cuando uno está frente a una escultura, está con un cuerpo frente a otro cuerpo. Y en ese sentido es como que la percepción es más general. Pero en esta pintura en la cual tenés que girar para ver el frente y luego ver el costado, también se está incluyendo una experiencia física diferente. Claro, no, hay un híbrido ahí. Yo estoy al borde de la escultura, obligo al espectador a circular, porque como en la escultura nunca tiene la obra en su totalidad frente, así como en cualquiera de estas obras que son frontales, ¿no? Pero también hay otra cosa, y es como que la significación está en los márgenes. Claro. Eso es súper interesante, ¿no? O sea, lo que usted ve no es lo que importa, es lo que no ve, lo que importa o que va a ver después. Exacto. ¿Cómo juega el tiempo en todo esto? O la participación. Hay un tiempo literal de traslado de un lado hacia otro. Y un poco que mencionábamos a Ricardo Martín Crosa, él cuando escribe ese texto que estabas viendo, me vino a ver a Nueva York y él insistía en que el blanco de silencio era precisamente el pegamento de los dos signos que están en los costados. Es decir, que él seguía viendo la pintura de frente, no quería moverse. Es decir, porque él sabía, ese blanco le estaba diciendo, siendo una pintura, que había algo en los costados. Bueno, en definitiva, desde el punto de vista óptico, está jugando con lo que se llama la visión periférica. Claro. Porque el ojo no ve solo el frente, sino que ve todo este ángulo también. Con lo cual, si bien vos estás proponiendo el silencio en el frente, se percibe el costado y eso es una imagen total. Claro. Y para quienes no saben quién era Ricardo Martín Crosa, era un crítico maravilloso que además era monje. Sacerdote. Era sacerdote. Con lo cual tenía una aproximación al arte muy mística, que yo creo que también veía ese espacio de silencio. También él se formó en semiología, que fue un discípulo de Saussure. Había estudiado en París. Un excelente crítico. Sí, no, yo creo... Una relación de líneas, de colores, y se propone llevar hasta el extremo las variaciones posibles de esos elementos. ¿Hay algo de eso en esto? O sea, ¿qué es lo que te hace variar? ¿Cuál es la propuesta conceptual de alguno de estos, por ejemplo? Por poner, para que sea más claro de ver, digamos. No, mira, hace poco yo escribí algo sobre serie y yo creo que hay un error acerca del concepto de serie. Serie yo diría que es la de los homenajes al cuadrado de Albert, porque él toma una sola forma, o mejor dicho, una sola estructura pictórica y la modifica a través de la interacción de los colores. Sí. Puede ser infinito número de combinaciones. En cambio, por lo pronto,
desde mi punto de vista, lo que pasa es lo siguiente, que en la abstracción uno tiene una idea plástica, es decir, surge a través del trabajo, de un sueño, no sé, una iluminación, bueno, una idea plástica. Entonces, uno, como en la música, porque a mí me interesa mucho la analogía y el paralelo con la música, como en la música uno va buscando variaciones. Que en la música las variaciones tienen un gran prestigio. Por ejemplo. Exactamente. Tiene un gran prestigio. Hay variaciones sobre un tema de Mozart hechas por Beethoven, supongo. Y no hay ningún problema. En cambio, en la pintura no se ha llegado al interior, porque no se ha estudiado, yo creo, muy bien cómo funciona la abstracción. Entonces, tú tienes una idea plástica y la trabajas, encuentras vueltas, a lo mejor retornas al principio hasta que se agota. ¿Entiendes? Entonces, uno se sienta a esperar que venga otra idea y cuando vuelve y así. Ahora, lo que pasa es que generalmente todo eso se da dentro de parámetros de lo que ya has construido como un lenguaje tuyo, ¿entiendes? En mi caso, en los últimos años, es la retícula. Es decir, no me animaría a poner un oblicuo, lo hice hasta los 80, pero ya no, hay ciertos principios cuasi dogmáticos. Mondrianesco. Totalmente. Con el mondrianesco, pero con la búsqueda hacia atrás de los textiles. Ahora vamos a hablar de eso. Okay. Claro, porque la música es performática y la pintura no. No, claro, no, hay una cantidad de... No, pero me refiero sí, a la composición, a cómo nace, cómo evoluciona esa idea plástica que yo le llamo. No, por supuesto, porque, digamos, en la música, si alguien hace una variación de un tema, como vos mencionaste, le está poniendo su propia forma de tocar, o sea, la performance. En cambio, si alguien hace un cuadro como lo hizo otro, lo está copiando. Exactamente. Básicamente sería eso. El tema de la unicidad es muy importante en lo occidental, ¿no? Digamos, en la pintura occidental, el cuadro único, la única muestra de un objeto, de una idea. Por ejemplo, mira, eso que yo te digo se ve con toda claridad en la obra de Mozart. Cuando él encuentra su lenguaje neoplástico clásico, ahí lo desarrolla y hay un momento en que las barras negras se hacen dobles. Y en verdad es una modificación a la idea original. Hasta que después, claro, rompe casi literalmente con todo y llega a lo público. Pero eso tiene que ver también con ese descubrimiento que él hizo de las cintas de colores cuando llega a Nueva York, fue todo un impacto en su vida. Pero ahí se ve claramente cómo, y en todos los abstractos que tomas, te das cuenta que hay una idea que se desarrolla. Hay artistas que sí, que son más rigurosos y parten de métodos seriales, aplicando las matemáticas, ¿me entiendes? Pero no, en general no, por eso te digo que se abusa un poco del concepto de serie, ¿me entiendes? En relación con la abstracción. Sí. Yo estaba pensando, porque ya lo mencionaste, o sea, esta cuestión de la abstracción como originaria de América, de las Américas, que es algo que has trabajado desde el punto de vista teórico, y yo diría que desde la teoría aplicado a la pintura. César habla de la abstracción como un modelo cognitivo de las culturas, por un lado, americanas, antiguas, pero a su vez en libros, escritos y ensayos
también habla de la presencia de esa abstracción como modelo cognoscitivo en la Europa antigua, es decir, tanto en el neolítico como en las culturas, en las primeras culturas. Contanos cómo es esto, cómo empezaste a trabajar este tema, que obviamente se relaciona con tu interés con la geometría, pero cómo despegó todo esto hacia un mundo en el cual te convierte en un etnógrafo, en un filósofo, además de pintor. Bueno, ¿te acuerdas que yo mencioné ese interés primigenio en la cultura precolombina? De alguna manera, todavía yo no había viajado al lugar donde eso a la región andina, claro, de donde eso provenía. Y entonces en el 77 hago una muestra en Buenos Aires y después de eso parto hacia el norte, desde el norte de Argentina, y empiezo realmente a tomar contacto con las altas culturas, como denominan los antropólogos de la región andina. Y llego hasta, bueno, paso por Tiwanaku, por Bolivia, todo por tierra, y llego a Perú y empiezo a encontrarme con estas piedras talladas en formas cúbicas, geométricas, y yo quedé totalmente desconcertado, además de otra epifanía, si quieres, que era como encontrarse con un arte constructivista, que después me iba a dar cuenta que era literalmente constructivista, de formas geométricas, en el medio de los Andes, siglo XV, XIV, ¿no? En la época incaica, claro, en la época tardía, los incas. Y entonces empecé precisamente, ese encuentro tiene que ver con la abstracción como modelo cognitivo, porque por ahí pasó también, por ejemplo, Richard Serra, sí, pero él no hizo nada. Yo creo que él vio con mucho interés esas andenes que se dan en los Andes de cultivos, sí, en formas invisibles, se parecen muchísimo al Spider Jet. Bueno, no, Serra, estoy hablando de Serra. Sí. No, yo creo que Smithson nunca fue, ¿no? Pero sé que Lucy Lippard me dijo que Serra había estado en los Andes. Bueno, como te digo, al revés de eso, yo empiezo a estudiar y me encuentro con que no hay ninguna referencia a estas, que yo ya veía como esculturas, las estaba nominando, que era lo que faltaba. Los que hablaban de eso hablaban de una lítica arquitectónica, sí, porque tenían formas arquitectónicas, muchas de ellas estaban asociadas a construcciones, ¿no?, a templos. Y entonces esa fue mi puerta de entrada a las artes no europeas. Es decir, yo era un artista moderno, occidental, que de repente descubre con más interés, digamos, todas estas culturas de América para empezar, y que después se fueron con mi profundización, fui expandiendo mi estudio a todas las culturas no europeas en general, o de la Europa arcaica, claro, como Stonehenge, todas las cosas. Yo quería señalar algo, y es que cuando se habla de las altas culturas de Sudamérica, se dice que no existe la escultura en las altas culturas de Sudamérica, que existe en sí la cerámica, o sea, los huacos, los cacharros, todo eso, pero que son objetos útiles para lo religioso, útiles para la vida cotidiana, pero la escultura en sí no existe. Y lo que César propone es que la escultura son cada una de esas piedras que están talladas para estar abajo de una, al lado de otra y arriba de otra, es decir, es una estructura. Claro, son muros de una lítica escultórica. En el que no pasa una gilet, digamos, sin argamasa. ¿Y sabes por qué no dicen que no hay escultura? Porque no hay figuras. Claro. Esa es la clave. Claro. ¿Entiendes? Toda la antropología
la arqueología, para ver arte en las culturas no europeas, tiene que ver algo reconocible. O la figura humana como referencia. O la figura humana como referencia. Sí, en general, una figuración reconocible, o sea, antropomórfica, zoomórfica, vegetal. Ese es arte. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo aspiré y aspiro todavía y seguiré jorobando con esto, es que hay que incorporar el modelo de la abstracción para leer las culturas. ¿Entiendes? Es decir, por ejemplo, toda la producción textil que yo descubro después y después me doy cuenta que es capital dentro de las culturas andinas, tanto que hay se me va a olvidar el nombre, pero hay un teórico americano que proponía que a los Andes se lo consideraba como la era textil, en vez de la era del bronce. Sí. Tiene esa dimensión, esa centralidad en la cultura, porque iba más allá de fabricar un poncho para ponerse, sino que era, como no había ni papel ni escritura, y eso lo dice Mary Frame, una muchacha que yo convoqué para escribir en el catálogo del paradigma amerindio, que dice que el tejido le daba una sensación de espacio y de concepto geométrico. ¿Te das cuenta? Hay toda una geometría, incluso matemática, dentro de la... Claro, porque lo que vos trabajaste es que tanto el textil como la cestería son anteriores a toda otra forma son anteriores a la alfarería, de hecho. Entonces, si el textil... Sí, no sé. Vos lo citas en uno de tus libros diciendo que Boas fue quien... claro, no, yo lo que cito de Boas es que él dice que el arte más sofisticado influye a las otras artes. Claro. No dice que fueran... Primero. Es decir, pero lo que pasa es que la sofisticación del textil involucraba, como te digo, conceptos matemáticos. Y después hilar, conseguir tinturas, hay todo un conocimiento de química, ¿entiendes? De tinturas, mordientes, en fin. Y a su vez la grilla ordenadora. Claro. Entonces, eso es muy evidente en los Andes, es decir, cómo todas las artes de alguna u otra manera tienden a la geometrización. Y es la influencia de textil. Acá hay una frase que yo tomé de tu ensayo que dice, aquello que para el científico o para el historiador del arte es nada más que una muda o incidental decoración geométrica en un textil o en un vaso cerámico, para el artista se transforma en una experiencia formativa, una lección de abstracción. Entonces, ese diseño geométrico impregnado de simbolismo, en el proceso de ser recibido, le confiere un sentido genérico de validez cultural a la abstracción geométrica practicada en las Américas. De hecho, una especificidad que la hace distanciarse de los modelos europeos del neoplasticismo o el suprematismo. Porque en otra parte del texto vos haces alusión a que esas formas geométricas son formas simbólicas y en consecuencia representan hasta una escritura. Contanos cómo es esa conclusión a la que llegás. Bueno, primero porque hay que eliminar, digamos, del examen de un textil el prejuicio occidental de que es una artesanía. Para empezar, es el arte central de estos pueblos. Entonces, como te decía, son sociedades ágrafas, sin escritura, reemplaza
creando símbolos visuales, reemplaza de alguna manera a la escritura. Y no solo eso, sino que opera como, ¿cómo te diría yo? Como, ay, que no me sale ahora la palabra. Como una forma de conocimiento. Claro, como una forma de reconocimiento. Es decir, además cada etnia fabricaba sus propias técnicas, sus propios símbolos, y entonces era reconocible, era como una heráldica que funcionaba como una heráldica identificatoria. Y de comunicación. Claro. Y específicamente está el tema ese de los tocampos, que son unos signos cuadrados dentro del cual se hacen unas formas geométricas que van variando, y los cambios de color y de orientación de los elementos se intuye con gran certeza de que eran cambios de significación, es decir, signos logográficos. Ahí fue una mujer, Victoria de la Jara, que en los mediados de los 60 propuso esta lectura. Se reían en la cara de ella, porque decían, no, pero en el Perú falta una piedra roseta. ¿Te das cuenta del prejuicio de traer todo como había funcionado en Occidente para identificar los jeroglíficos egipcios? Se quería traerlo al Perú. Y no, es decir, eran propuestas totalmente idiosincráticas. Te das cuenta que surgían de la cultura. Y entonces ella proponía que eran signos logográficos, de alguna manera emparentados con los signos chinos, que tienen alguna configuración cuadrada y que juegan ahí con alusiones figurativas de alguna manera. Y después también investigó un alemán, Thomas Bartel, que era un personaje que era decodificador en la guerra. ¿Sabía? Mejor no ir más lejos, pero se metió en eso y también hizo propuestas y codificó, por así decir, intentó decodificar. Intentó decodificar y de proponer una serie de significados para estos signos, para algunos, no todos, porque se han identificado como 400 de estos signos, de estas variantes. Fantástico. Como con los porotos, ¿no? Los payares. Exacto. Que también tienen, depende cómo el poroto se represente, en qué zona tiene una zona negra o puntos, claro. Es un tipo de codificación. Claro. Es decir, lo que estamos, cuando te metes en eso, te das cuenta que de la riqueza de las artes, porque estaban, es decir, eran, ¿cómo te diría?, el aglutinante de la sociedad, ¿te das cuenta? Es decir, porque el textil además proveía, qué sé yo, la técnica para construir puentes de soga, bueno, ni hablar de la vestimenta, bolsas, redes para pescar, ¿entiendes? Todo eso es tejer, ¿entiendes? A mí me gustó mucho una forma de denominar lo que vos tenés, que frente a lo que sería la geometría, la tradición geométrica occidental, esto sería la geometría de la otredad, o sea, del otro cultural que está de alguna manera subsumido, desestimado, y que tu esfuerzo ha sido estimarlo. Y no solamente tu esfuerzo, sino el otro día hablamos de un libro maravilloso de Lucy Lippard que se llama Overlay, y que habla justamente de esto, de cómo los artistas vuelven a la prehistoria, al arte de la prehistoria, que obviamente no lo llamaban arte, pero que nosotros reconocemos como arte, en un intento no solamente de descubrir valores estéticos, sino de ponerse en un momento en el que el hombre, el cosmos, o sea, la naturaleza y el hombre estaban en comunión, o sea, no había escisión de esas esferas. ¿Cómo vivís vos esto? Porque hablabas de algo así como que esa síntesis geométrica que da por resultado estos signos tenía un momento luminoso. Eso es lo que vos señalas en uno de tus artículos. Sí, lo luminoso es eso que supera al hombre. Eso
lo explica mejor Marcela que yo. Y de alguna manera el arte refleja ese sentido de, ¿cómo te diría yo?, de dialogar con lo luminoso, asimilarlo, ser... el que vuelve un poco sobre eso es Adorno, que habla del estremecimiento, que el arte todavía... hay un estremecimiento frente a esos poderes, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Yo creo que siempre lo que la teoría del arte y sobre todo los iconógrafos hablan es del poder de las imágenes, como que las imágenes tienen un gran poder, que por eso se utilizan desde los tiempos más antiguos, o sea, evocan o incitan a asociaciones simbólicas religiosas, que es un poco eso. Claro. Sí, bueno, está la vieja teoría de que se pintaba a los bisontes en las cuevas para llamarlos, para propiciar el encuentro, matarlos, poder comer, en fin, o a lo mejor para el hombre primitivo era prehistórico, perdón, primitivo. Para el hombre prehistórico, para la mujer también. Empecemos con esas cosas. Era una forma de fuerza luminosa, de fuerza insuperable, es decir, es muy difícil. Todo es una especie de, me sale la palabra en inglés, de forma educada de tratar de adivinar cómo eran esas cosas. Pero lo que pasa es que irremediablemente, y eso lo viví con más intensidad en los Andes, no hubo contacto con los códigos que alimentaban estos. Es decir, las convenciones que hacían que estos signos en los textiles dijeran algo. ¿Qué decían? Es decir, lo que podemos, y yo insisto, siempre lo que podemos es recuperar el sentido que tenían. Que ahí es cuando yo me peleo con los que decían que eran meras decoraciones geométricas, porque no se meten en eso, pero todo ese arduo proceso de tejer para un mero embellecimiento, yo creo que es ajeno totalmente a la mentalidad, porque involucraba toda una forma de vivir y de comunicarse. No, de hecho, en el Museo de Bellas Artes en estos momentos no está colgado, pero en la sala de arte precolombino que yo tuve el gusto de curar en 2005, están todos los tejidos peruanos a los que vos te referís, los que son tejidos tapices, con distintas técnicas, las gasas, y realmente ahí lo que se veía es que cada tipo de textil tenía una funcionalidad diferente, claro, todas relacionadas con los rituales, en muchos de ellos, por ejemplo las gasas, que son las más finas, una forma de tejido muy, muy particular, de un hilado muy particular, son las que se usan en los enterramientos, o sea que el textil era moneda de cambio, el textil era un elemento simbólico, o sea que coincidiendo con tus teorías, tenía una presencia en la vida andina que va más allá de una cuestión meramente utilitaria. Y la realización de estos textiles también eran parte de una élite que los realizaba, o sea, no los hacía cualquiera. O sea, era como un aprendizaje, como decís, matemático y de un alto grado de abstracción. Pero, sin embargo, los estudiosos han determinado que todo el mundo sabía tejer, incluso los hombres. Y eso lo hizo ahora se me olvida el nombre, una estudiosa del textil, está en los Andes y tratando de estudiar y de reproducir un textil. Además ella tejía y se le acercó un paisano y le dice, no, por acá, así. ¿Me entiendes? Era tan generalizado, así yo creo que era como un lenguaje, así como todos nos entendemos hablando
esa tecnología era tan central en la vida que todo se dice que en el mundo inca, los que había así unos tejedores de los más refinados, y entre ellos había hombres, realmente hombres a lo mejor lisiados que se concentraban y además, pero fundamentalmente, y creo, porque de esto me siento orgulloso, yo creo que es el producto de la mente y la mano de la mujer, el textil. Bien. Y yo creo que no solo en los Andes, sino yo creo que nos remontamos al Neolítico, cuando la mujer es la que está en la casa, y yo creo que ahí empieza a darse, porque hay, por supuesto, se han perdido esos textiles, ¿no? Porque la fortuna de Perú es que gracias al clima se salvaron, el clima seco se salvó todo ese tesoro. Pero en Europa, en el Neolítico, había impresiones accidentales, digamos, en barro de un textil. Y los estudiosos han, por así decir, decodificado ya las técnicas. Estamos hablando de Neolítico. Sí, no. Esa no es lo mío. No, pero no, me refiero que estamos viejo, hablando... viejo, 12.000, una cosa así. Sí, 30.000 años atrás. Hace muy poquito, acá hay un etnógrafo, un antropólogo muy importante que es Carlos Achero, tal vez ustedes lo conocen. Él está trabajando en un sitio en Catamarca y logró identificar, gracias al carbono 14 y a los estudios de ADN, vida de hombre americano mucho más antigua de la que se conocía, o sea, 50.000, 60.000 años. Impresionante. Han encontrado cabellos, distintas cosas hechas con cabellos que permiten datar ADN. Bueno, no soy una experta, pero quiero decir, hay mucha posibilidad de que desde muy antiguo se haya poblado el noroeste argentino, porque también eso es algo que se estudia en los últimos 30 años, ¿no? Lo preincaico, o sea, lo preincaico, inclusive para Perú, no era muy significativo, no estaba muy estudiado. De las culturas. Sí. Pero quiero decir, cada vez aparecen más culturas que no se claro. conocían Sí, todo ese estudio es siempre tentativo, te das cuenta, porque de repente aparecen, en una excavación aparecen cosas nuevas que replantean todos los datos históricos, los temporales, ¿no? Y en el caso de Argentina, en la que la mayoría de las tumbas fueron saqueadas, o sea, se pierde el contexto de las piezas a que pertenecen, ¿no? Esto es un imperio. Después de haber descubierto, por así decir, entre comillas, los Andes, mis referentes estaban en Nueva York y no acá. Porque allá, además la literatura, es decir, hay una cantidad de estudiosos, en las universidades son poderosas, hacen excavaciones, ¿me entiendes? Hay toda una bibliografía, por así decir, de índole norteamericana que es muy superior a lo que hay acá. Con todo ha crecido muchísimo. Desde que yo me metí en estas cosas en estos 30, 40 años, yo noto que hay muchísimo más interés y las carreras, hay más carreras o gente en antropología, en arqueología, ¿no? Pero de todas maneras, estamos hablando del artista. Como ser humano, soy argentino. No puedo remediarlo. Y las raíces que tengo en el país son muy fuertes. La familia y bueno, y por qué no los gustos futbolísticos también. Poderosos. De estudiante de La Plata. Debí suponer. Bueno. Esos son. Alguien dice, bueno, la famosa El secreto de tus ojos, se dice que uno puede cambiar de mujer, de amor,
Es más, ese libro que te traje, de White Red, Sí. conscientemente, yo, eran dos periodos de mi obra muy fuertes, ¿no? Los Frentes Blancos y Red, que aparece a través de mi contacto con los Andes y que ha sido éxito. Y un día me acuerdo que Alejandro Puente me gustó, pero decir una cosa, flaco, tiene que ver con estudiantes, algo así. Buenísimo. Y me dejó pensando, porque ¿qué es ese misterio que uno lo afilia a ciertos colores? ¿Te das cuenta? Es decir, si era primero la camiseta o después, o uno nace predispuesto al rojo, ¿te das cuenta, por ejemplo? Que es un color de arcaico, sangre, claro, de significaciones así arcaicas, ¿no? No sé. Lo dejo ahí, me encanta.